Ya. Buenos días hermanos, Dios les continúe bendiciendo. En esta hermosa mañana tengo la oportunidad de compartirles un mensaje que espero que sea edificación para ustedes, edificación para sus vidas. Hoy quiero compartir, queridos hermanos, acerca de lo que es el discernimiento espiritual. Es un tema muy importante en la vida del creyente, un tema que de verdad es vital para el creyente en sus decisiones día a día. Y hoy, frente al tema del discernimiento espiritual, quiero definirlo o tener clara la definición frente a lo que la Biblia dice que es discernimiento espiritual. Hay muchas perspectivas personales que se escuchan hoy en día acerca de lo que es el discernimiento espiritual. Para algunos el discernimiento espiritual trata de entender cosas ocultas o cosas muy subjetivas que están eh, cifradas o codificadas. Para algunos el discernimiento espiritual es algo que se consigue a medida de que usted pasa el tiempo en el cristianismo. Algunos creen que el discernimiento espiritual puede llegar de la nada, simplemente con el tiempo. Y la idea es que aprendamos qué dice la Biblia frente al discernimiento espiritual, debido a que ese es el derrotero de nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Nos basamos nuestra vida por lo que las escrituras enseñan. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es el discernimiento espiritual, hermanos? Y quiero empezar con una cita bíblica. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 22. Y dice lo siguiente: examinadlo todo, retened lo bueno. Versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entonces, ¿qué es el discernimiento espiritual? Es la capacidad de poder diferenciar con precisión asuntos parecidos, pero en esencia completamente diferentes u opuestos. Entonces, el discernimiento espiritual, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 21, 22, es la capacidad que debe tener un individuo de poder diferenciar con precisión asuntos parecidos, pero que en esencia, en realidad son completamente opuestos, ¿sí? Y eso es muy importante porque Satanás hoy en día sabemos que él no es creador, él solo es un imitador. Y permanentemente está tratando de imitar a Dios y todo lo que viene de Dios, tratando de engañar de esa forma a los creyentes o a los incautos o a los no creyentes, haciéndoles creer que lo que él está dando viene de Dios. Entonces es como si levantara un paralelo parecido a lo que es de Dios, y de esa forma engaña a muchos creyendo que, haciéndoles creer que están conociendo a Dios, pero en realidad no lo están conociendo. Por eso es importante la palabra de Dios. El discernimiento espiritual se obtiene a través de las escrituras, del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesús nos estaba, es una orden, es imperativo, escudriñar las escrituras. Entonces, estudiando las escrituras, la palabra de Dios, es que nosotros podemos entrar en lo que es conocer la vida eterna, conociendo a Cristo, y lo que es el discernimiento espiritual. Entonces, pero antes de profundizar mucho más en esto, yo quiero darle dos enfoques o dos pilares a lo que es el tema bíblico del discernimiento espiritual. Y tiene quienes pueden tener y quienes no pueden tener, o quienes no pueden tener discernimiento espiritual. Entonces, en este punto vamos a Efesios 4, 17 y 19. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Entonces vamos a empezar con este texto, porque este texto nos deja
deja por sentado cuatro realidades o cuatro características de las personas que no pueden tener discernimiento espiritual. Entonces dice Efesios 4, 17 y 19, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, aquí habla de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Entonces, si analizamos la palabra, ¿a qué se refiere entonces Pablo cuando dice gentiles? ¿Solo no israelitas? No. Entonces vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5. Dice: no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces en este caso queda evidencia que Pablo en realidad se está refiriendo a los creyentes, les está hablando acerca de no vivir o no tener una vida parecida a los que no conocen a Dios, o sea, los no salvos o los no creyentes, aquellos que todavía niegan a Jesús o niegan a Cristo. Entonces la Biblia básicamente nos habla de que el discernimiento espiritual está reservado solo para quienes realmente son creyentes. Y esto tiene mucho sentido porque es lo que nos enseña también Romanos 8:14. Dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guianza divina está sobre aquellos que tienen el Espíritu Santo. Entonces la Biblia, de acuerdo a Efesios 4, 17 y 19, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4, 5, nos dice que el discernimiento espiritual es algo reservado únicamente para los creyentes, los que tienen el Espíritu de Dios. Y según Efesios 4, 17 y 19, que lo leímos ahorita, hay 4 características principales de por qué los no creyentes no pueden tener discernimiento espiritual. Y en Efesios 4, 17 y 19 encontramos la primera, es la vanidad de su mente. Y esto tiene que ver desde dos enfoques, desde el tema moral y desde el tema intelectual. Entonces no pueden tener discernimiento espiritual porque moralmente tienen una mente, una moralidad distorsionada, una moralidad pervertida. Y hoy vemos al mundo jugando con algo que se le llama la doble moral. Si me conviene está bien, si no, no. Si no le hago daño a otro, pero a mí me beneficia, entonces está bien. ¿Y dónde queda qué piensa Dios acerca de esto? Entonces eso es como una moral a conveniencia, inadecuada. Entonces no podrán vivir una vida piadosa jamás ante Dios porque tienen una moralidad torcida y desviada. Una moralidad completamente opuesta a lo que dice la Biblia. Entonces también en la vanidad de su mente tiene que ver no solo con el tema moral, sino que también están desviados intelectualmente. Son improductivos, ¿en qué término? Porque no pueden dar respuesta concreta o precisa a todos los aspectos de la vida. ¿A qué se refiere este pensamiento? Se refiere básicamente a que como no tienen a Dios, no tienen el Espíritu Santo, entonces ellos no pueden saber qué piensa Dios y no pueden tomar la mejor decisión desde el punto de vista bíblico, porque pues son completamente independientes intelectualmente de la palabra de Dios o de Dios. Entonces, a eso se refiere la vanidad de su mente. Otra de las características, la segunda de por qué los que no creen en Jesús no pueden tener discernimiento espiritual, es lo que nos dice Efesios 4, 17 a 19, y es ajenos a la vida de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esto de ajenos a la vida de Dios? Mantienen su alejamiento de Dios y por esa razón no conocen la verdad. Entonces ellos permanentemente están distanciados de Dios, están alejándose de la presencia de Dios. Y Romanos 3 del 10 al 12 nos dice que no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Entonces en este caso tenemos a los no creyentes que en la intención de su corazón y de su mente no está como prioridad buscar a Dios. Por ende, el discernimiento espiritual no hace parte
de la vida de ellos. Eso también es completamente consistente con lo que dice Romanos 1, 21 al 22. Nos habla de una naturaleza depravada del ser humano, torcida, desviada. Y también 1 Corintios 2, 14 nos dice que no pueden entender las cosas de Dios, no pueden entender a Dios. Ajenos a la vida de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 2, 14. Vamos a la palabra de Dios. Yo sé que usted tiene su Biblia ahí. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural, y esta palabra natural se refiere al hombre no creyente, ¿sí? No percibe las cosas que son del Espíritu, ¿lo ve? Entonces no puede percibir lo espiritual, no puede percibir lo que es de Dios o lo que viene de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, la palabra discernir, espiritualmente. Entonces lo que nos enseña 1 Corintios 2.14 es que el no creyente no puede experimentar la bendición del discernimiento espiritual. Ahora, otra característica de las que Efesios nos dice en Efesios 4, 17 al 19, de por qué los no creyentes no pueden experimentar discernimiento espiritual es porque ellos perdieron toda sensibilidad. No sé si le ha pasado que algunas veces, de pronto a los hombres nos pasa un poco más esto, de pronto manejando herramientas, algún equipo, haciendo alguna actividad repetitiva, nos salen algunos callitos en algunas partes. A mí me pasa lo mismo, en una de mis manos tengo un callito por estar agarrando permanentemente una barra, y eso me hace recordar el tema de que cuando nos practicamos algo repetitivamente se genera como un callito, y ese callito es como una parte insensible, así que no, ahí podemos chuzarse o escarbarse, y usted ahí prácticamente no va a sentir dolor. Y eso es lo que pasa con los no creyentes. Como ellos están tan entregados a la vanidad de su mente y a su naturaleza pecaminosa, porque no tienen el Espíritu de Dios que los redarguya, ellos pierden toda sensibilidad, son insensibles a los asuntos morales. Por eso es que se ejercitan en una doble moral. En este caso ellos no tienen ni siquiera tienen ningún peso, no experimentan ningún dolor cuando pecan o cuando hacen algo incorrecto de acuerdo a la palabra de Dios. Entre más continúan alejados de Dios, más apáticos e insensibles se vuelven de lo espiritual. Entonces mire todo lo que se tiene en contra para los no creyentes frente a lo que es el discernimiento espiritual. Ellos saben que está mal lo que hacen, pero lo practican y lo celebran como si no pasara nada. Y eso también nos lo enseña Romanos 1:32, para que usted lo pueda leer ahí mientras estamos desarrollando la enseñanza. Y el cuarto y último punto de por qué los no creyentes no pueden experimentar discernimiento espiritual es porque están entregados a la lascivia, como lo dice Efesios 4, ¿sí? En este caso, eso tiene que ver con la impureza o con la depravación. Recordemos que Romanos 3 nos habla de que el ser humano no creyente tiene una naturaleza irremediablemente depravada, torcida. El hombre no puede agradar a Dios, ¿sí? No tiene posibilidades a menos de que decida creer y experimente la transformación que Dios trae sobre los que creen. Entonces, y esto es completamente consistente con Romanos 1:28, y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra de Dios: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces nos está hablando de una mentalidad completamente reprobada o depravada. Y ese es el estado en el que nosotros estábamos antes de haber creído. De allí fue donde Dios nos rescató y nos trajo a su gloria eterna y nos trajo a restauración. Ahora, los impíos ya sabemos que nunca podrán experimentar el discernimiento espiritual debido a su estado caído. Están separados de Dios. El discernimiento solo puede ser experimentado ¿por quiénes? Por nosotros los creyentes. Y eso es lo que trae gozo a nuestra vida, a nuestro corazón.
Porque usted, querido hermano, ha creído en Jesucristo. Esa es la razón por la cual nosotros nos llamamos hermanos. Hemos creído en Jesucristo. Y el discernimiento espiritual está reservado por Dios para nosotros sus hijos, los que hemos creído en Dios. Y quiero mostrar algunos puntos importantes de por qué el creyente debe buscar el discernimiento espiritual, porque esto no llega simplemente por asistir a la iglesia. El discernimiento espiritual viene por conocer la palabra de Dios. Allí está la fuente del discernimiento espiritual, querido hermano. Entonces, lo primero, el discernimiento espiritual es importante para el cristiano. ¿Por qué? Entonces, en este caso, el mejor ejemplo nos lo da Jesús de por qué es importante el discernimiento espiritual. Y vamos a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Versículo 28. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 7. Isaías 7:15. Isaías 7:15. No hay Isaías 7:28. Isaías 7:15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y aquí está hablando de la profecía, es un texto mesiánico, está hablando acerca de Jesús y está diciendo que Jesús, en su crecimiento de niño, adulto, él tendría que aprender a escoger lo bueno y desechar lo malo, incluso desde los alimentos. No sé si usted lo sabía, pero por ejemplo a la mantequilla le hace falta una molécula para hacer plástico, y eso nos da una perspectiva de cómo la margarina y eso en realidad no es un alimento que nutra. Y aquí el Espíritu de Dios a través de Isaías pone en evidencia con un ejemplo muy básico, que es el tema de la alimentación, de lo importante que sería el discernimiento en la vida de Jesús. Imagínense que Jesús no hubiese tenido discernimiento espiritual, y no hubiese diferenciado esto. Probablemente hubiese enfermado el cuerpo que tiene, y si su cuerpo hubiese estado enfermo, su sacrificio no hubiese sido perfecto, porque el sacrificio debería ser un sacrificio perfecto. Entonces mire cómo este texto nos enseña acerca de que incluso Jesús de niño tuvo que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y aquí empieza la bendición del discernimiento espiritual para nosotros. Entonces, la capacidad de tomar decisiones morales correctas, que es bueno y que no es bueno, que es bueno y que es malo. Quien no conoce a Dios, quien no está siendo guiado por la palabra de Dios, es imposible que tenga una moralidad correcta. Esa es una verdad que debemos dejar sentada y no perder de vista. ¿Cómo se adquiere o se desarrolla ese discernimiento espiritual? Y aquí está la clave de cómo adquirimos esa capacidad de poder escoger entre lo bueno y lo malo, hermanos. Hebreos 5 es clave para esto. Hebreos capítulo 5, versículo 14. ¿Sí? Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios, pero el alimento sólido, ¿y de qué está hablando Pablo en este capítulo? Para que tengamos este versículo en contexto. Él está hablando del efecto positivo que causa en el creyente el escudriñar las escrituras, leer la palabra de Dios, sumergirse en la verdad. Dice el alimento sólido, y el alimento sólido que hace referencia al escudriñar las escrituras, a sumergirse en los textos bíblicos, a abrir el corazón para que la palabra de Dios se entrone en mi corazón y yo la pueda poner en práctica. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿quiénes son los que han alcanzado madurez según el texto? Los que se alimentan del alimento sólido. Y si usted mira el texto anterior, Pablo está hablando de la leche espiritual, está hablando de alimento sólido. Entonces, en realidad, él está dando a entender de que la madurez espiritual para usted, hermano, y para mí, viene como producto de alimentarse, no de leche espiritual, no de solo un devocional en las mañanas, unos 3 versículos a la semana. No, viene de tomar el alimento sólido espiritual, y es tomar las escrituras y sentarme a leer y a escudriñar la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios me enseñe. Es tener un compromiso disciplinado y serio con la verdad revelada de Dios en las Escrituras. Cuando usted
tiene tiempo de calidad con la palabra de Dios, usted adquiere la madurez espiritual y entonces usted va a experimentar lo que dice el versículo 14 de Hebreos 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Lo ve? La palabra de Dios siempre relaciona la madurez espiritual con la escudriñar la palabra de Dios. Para los que por el ¿uso de qué? De las escrituras. O sea que no solo es escudriñarla, sino ponerla en práctica. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted solo podrá diferenciar el bien del mal si usted se sumerge en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted deja que el Espíritu de Dios le enseñe la palabra de Dios. Entonces, 3 palabras que tienen relación: adquiriendo madurez espiritual, como a través de la palabra sólida, practicando la palabra de Dios, y eso produce en nosotros el discernimiento espiritual. Mire que no es algo externo, algo que de pronto me llegó a través de un sueño o de una palabra profética. El discernimiento espiritual ha sido dado por Dios para los creyentes a través de las Escrituras. Y por último, beneficios del discernimiento espiritual, hermanos. Beneficios del discernimiento espiritual. Y el primer beneficio es que nos lleva a tomar decisiones correctas. Nos enseña a diferenciar con claridad lo que es el bien del mal. Y recuerden que les decía al inicio que Satanás siempre trata de construir paralelos parecidos a los de Dios para confundirnos y hacer que la gente crea que está en la verdad, pero en realidad está engañada y va camino al infierno. Y un ejemplo claro de eso, mis hermanos, son las falsas doctrinas. La gente cree que está buscando a Dios, la gente cree que está en esas religiones acercándose a Dios, pero en realidad desde una promesa del cielo van camino al infierno, sin saberlo. Entonces, beneficios del discernimiento espiritual: 1, decisiones correctas. Diferenciar entre el bien y el mal. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia y conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Aquí está hablando acerca de que conocer la palabra de Dios, es el contexto de este versículo, nos lleva a abundar en ciencia y en conocimiento. Poder tener el conocimiento que se requiere para diferenciar entre el bien y el mal, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Mire, que no tengan que corregirnos. A ese punto nos lleva a vivir en rectitud hasta el punto en donde no hay que corregirnos porque nuestra vida está siendo moldeada por la perfección de la palabra de Dios. El segundo beneficio que encontramos en el discernimiento espiritual es el entendimiento de asuntos difíciles en la vida. Asuntos difíciles en la vida. Yo sé que todos decimos: yo quisiera saber por qué pasa esto en la vida. Bueno, 2 Timoteo 3:16 dice que el Señor, a través de las Escrituras, tiene para nosotros respuesta a todo asunto en la vida. 2 de Pedro 1:3 también nos dice que hay respuesta en las Escrituras para nosotros acerca de todo asunto de la vida y de la piedad. Entonces mire que la palabra de Dios tiene una porción para eso. Voy a leer Job, que también respalda eso. Esto lo comprueba la palabra de Dios. Job capítulo 6 versículo 30. Dice la palabra de Dios. Dice: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Y aquí está hablando Dios acerca de sí mismo. Entonces él está hablando acerca de que el discernimiento es algo que proviene de Dios. Y mire para lo que sirve el discernimiento. ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Eso es hacer una clara diferencia entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Tercer beneficio que puede percibir o tener el creyente acerca del discernimiento espiritual, y es entender el tiempo o los tiempos en los que estamos. Y eso es clave, hermano, porque hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, y nuestros pastores en la enseñanza el domingo ayer nos enseñaban acerca nos mostraban de las señales de la venida del Señor, y hablaban de que Israel es el
es como la especie del reloj, el reloj de Dios, en donde nos muestran los tiempos. Dios nos revela a los que conocemos su palabra, los tiempos de lo que está ocurriendo, y necesitamos estar conectados con Él. Entonces esto nos permite entender los tiempos. ¿Y por qué es importante diferenciar los tiempos o entenderlos? Porque usted debe saber qué espera Dios que usted haga ahora. Una cosa era lo que Dios esperó de usted hace 5 años, lo que Dios está esperando hoy de usted puede tener un enfoque diferente en términos de lo que Dios quiere que usted haga. ¿Sí? Ahora sabemos que la voluntad de Dios con usted y conmigo siempre es la misma, que seamos salvos y que podamos predicar el Evangelio y que vivamos una vida piadosa. Pero hay asuntos específicos en nuestra vida en donde necesitamos saber cuál es el tiempo para qué cosa. ¿Cuál es el tiempo para reír? De hecho, Eclesiastés nos habla de esto, que hay tiempo para todo. Entonces, ¿cómo podemos discernir el tiempo en que estamos? Primera de Corintios. Vamos a la primera carta de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 32. Versículo 32. Dice la palabra de Dios. No, ese es primera, perdón, no es primera de Corintios, mis hermanos, es primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas está en el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Yo sé que usted tiene su Biblia ahí, está juiciosito leyéndola, ahí dice la palabra de Dios. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estas eran personas dotadas de discernimiento espiritual, que podían discernir, sabían qué esperaba Dios de ellos en ese tiempo específico. Entonces, mis queridos hermanos, mire la riqueza que tiene la palabra de Dios para nosotros. El discernimiento espiritual es la capacidad que puede tener el creyente de diferenciar entre el bien y el mal. La capacidad que puede tener el creyente entre poder decidir frente a asuntos particulares o específicos en su vida. Recuerde que la Biblia tiene respuesta a todo asunto específico en nuestra vida. Y el discernimiento para nosotros, los creyentes, tiene unos beneficios. El primero es ayudarnos a diferenciar el bien del mal, y es el entendimiento de asuntos difíciles en la vida. Y tercero, entender los tiempos de Dios para mí ahora. Recordemos que esto es algo que es una riqueza que solo está reservada para los que han creído en Jesucristo, para usted y para mí, que somos creyentes, que amamos a Dios. Si alguien por alguna razón está viendo este video y no ha creído en Jesucristo, entonces quiero decirle que la riqueza del discernimiento espiritual y muchas otras cosas más de bendición para su vida están reservadas cuando creemos en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Mis hermanos, este es el mensaje que quería compartir a sus vidas, mensaje que viene de Dios a través de su palabra, que ha edificado mi vida, y hoy quería compartirlo a cada uno de ustedes. Espero que continúen en bendición en este día de ayuno y que Dios los bendiga a todos.